Bien, gracias a Dios una vez más estamos aquí saliendo en vivo a través de este medio. Rogamos a Dios que este mensaje pueda ser de gran bendición para todos aquellos que conocen a Dios y aún para los que no lo conocen. En el tema anterior hablábamos sobre conociendo a nuestro enemigo. Nada más y nada menos nos referíamos a Satanás. Hoy vamos a hablar, el tema de este día se llama Conociendo al ejército de Satanás. Yo sé que en todo gobierno, en todos los países de la tierra tienen sus ejércitos. Satanás también tiene su ejército. Y para eso me puedo dar este tiempo. Rápidamente vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 6, donde habla sobre esa necesidad, ¿no?, de conocer a Dios, donde nosotros tenemos la necesidad de conocer a Dios a través de la palabra de Dios, cómo opera Satanás y sus demonios. Hoy vamos a conocer al ejército de Satanás. Queremos que este tiempo sea de gran provecho para su vida, sea un gran provecho donde usted pueda, como dice, recordar cómo usted puede conducirse en esta carrera. Para eso voy a leer la palabra de Dios rápidamente. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer el versículo 6 del 10 al 20, pero voy a tomar el versículo 12 para empezar. Dice: porque no tenemos sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Repito, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando nosotros vemos la jerarquía del ejército de Satanás, está dividido en cuatro partes que trabajan muy entrelazados para el reino de Satanás. El ejército de Satanás no puede trabajar solo, trabajan en equipo. Y cada jerarquía maneja un rol, un control sobre este mundo. Y el primer rango que vemos en el ejército de Satanás, vemos, según Efesios 6, el versículo que acabamos de leer ahorita, el versículo 12, primeramente son principados. El primer rango en el ejército de Satanás se llaman principados, donde Satanás a este primer nivel le da el primer lugar para ejercitar las órdenes que Satanás da, aparte de lo que es el cuerpo de Satanás en el ejército. Estos principados gobiernan en cada lugar de las ciudades, de los países de la tierra. Ahí va un principado, se va, como dice, se va puesto. Está destinado para cada país un principado. Pero ese principado no trabaja solo. El universo que nosotros hoy vivimos es muy grande. Tenemos muchos países y en cada país una cierta cantidad de habitantes. Entonces Satanás, en sus 4 niveles de ejército que tiene estrategias. Entonces los principados tienen como principal objetivo tomar el control de una ciudad. Ellos están destinados para cada ciudad. Ahora, dentro de
segundo rango que opera en su ejército, que es la área de potestades, donde él le da potestad para ejecutar sus órdenes. Las potestades también operan, están en determinados lugares puestos para cumplir las órdenes de Satanás. Los principados no se mueven porque ellos quieren, siempre trabajan entrelazados, con su líder principal a la cabeza, Satanás. Ahora, tercer nivel, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Otro nivel de jerarquía, gobernadores de las tinieblas. Ellos operan en el mundo, en el espacio sideral. Ahora, ¿qué hacen ahí? Estos demonios tienen una función también. Ya lo vamos a ver más adelante. Y el número 4, que es el último rango del ejército de Satanás, es contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Las regiones. Nosotros en cada país está dividido en ciudades, provincias o regiones. Entonces, Satanás se ha encargado. Por ejemplo, voy a hablar del país nuestro, Perú. ¿No? Está dividido en 4 regiones: costa, sierra y selva y centro, si no me equivoco, ¿no? Donde se divide nuestro país. Y en cada lugar de las ciudades que componen un país, Satanás manda para que tome control de cada ciudad. Ahí manda un ejército. Ahora, alguien dirá, ¿y cuántos soldados manda en el reino espiritual para cada ciudad? La Biblia dice que cuando Satanás fue desterrado por su rebelión, que ya veíamos en el tema anterior, Satanás arrastró las 3/4 partes del ejército de Dios. Satanás no vino solo, porque engañó, tomando, como dice, su atributo que Dios le había dado, engañó a gran cantidad del ejército de Dios. Y ahí fue arrojado. Esos 4 niveles de ángeles que pertenecían al reino de Dios, Satanás los engañó a esos 4 niveles. Y como ellos se fueron a favor de trabajar, para querer trabajar en el reino de Satanás, Dios los destituyó. Y cuando bajan, vienen, son destituidos de la presencia de Dios. Ellos rápidamente de estructurar la jerarquía para poder, como dice, dañar los planes de Dios que tenían. Cada país, repito, tienes ciudades que componen un país. Yo no sé cómo lo llamarán en tu país, pero en cada ciudad que compone un país, Satanás manda huestes, dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, Satanás en cada ciudad, en el mundo que componen los perímetros, ahí están los demonios operando, y todos trabajan así, de la mano. Nosotros, la iglesia, necesitamos entender esto. Satanás no trabaja dividido. Y la Biblia dice, si el reino de Satanás trabajaría dividido, su reino no prevalecería. ¿Por qué crees que hasta ahorita siguen teniendo éxito el reino de Satanás? Porque trabajan de la mano, trabajan entrelazados, trabajan con un solo objetivo: dar un buen resultado de lo que Satanás les encomienda. En una de las experiencias que Dios me da hace muchos años sobre el reino de Satanás, lo cuento esto porque puedo ver cómo trabaja las regiones celestes. Cuando usted lee Efesios 6:10, dice acá en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
este rango cuarto se reparte para cada ciudad y ellos trabajan en el campo, en el ámbito, en el espacio sideral, la región celeste, arriba. Y usted dirá, hermano, ¿y qué hacen arriba ellos? También tienen una función que cumplir. Gracias a Dios, en mi experiencia personal, yo no sé cómo tú habrás algún momento experimentado, pero yo tengo una experiencia personal. Cuando Dios me enseñó la jerarquía del reino de Satanás, Dios me dijo, hay demonios a través de una revelación, que hay demonios que ya operan en la vida del hombre. Y usted dirá, no, sí, si usted ve a la Biblia, usted ve, por ejemplo, de los endemoniados gadarenos. La Biblia habla que cierta jerarquía de estos demonios toman control, otros están en el espacio. ¿Y ellos qué hacen? Otros están poseyendo vidas de personas. La Biblia habla que de aquellos hombres endemoniados salieron más de 2000 demonios, porque estaban en la vida del ser humano. Los demonios buscan cuerpos donde poseer para poder lograr su objetivo. Por eso es necesario que el ser humano entienda por qué muchas veces el hombre no puede amar a Dios por más que desea, por más que anhela entrar a querer de repente amar a Dios, no puede, porque hay demonios que toman lugares en la vida del ser humano y eso hace que sea imposible que esa persona pueda amar a Dios, al menos que él se rinda a Jesús. Pero a mí lo que me interesa en esta hora es poder hacer a la iglesia de Jesucristo, al pueblo de Dios, que le hemos dicho un sí a Jesús. Necesitamos reconocer que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y cuando lee uno Efesios 6:10, el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La única forma de poder derribar y vencer al ejército de Satanás, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Y cuando hablamos de la armadura, hablamos de una forma de vestirse en el campo espiritual, donde el cristiano tiene que reconocer que desde el momento que le dijo sí a Jesús, Satanás y sus demonios se vuelven enemigos de esa persona. Antes de que tú y yo es alcanzada por la gracia de Dios, la Biblia dice que no, que el espíritu inmundo que lo gobernaba sale de esa persona, anda por lugares secos y dice, como no encuentra lugar, ¿qué dice? Volveré a mi casa de donde salí. Entonces ahí da a entender la Biblia que una persona que es alcanzada por la gracia de Dios, sale aquel demonio que lo estaba gobernando. Entonces, el mínimo de los que no conocemos a Cristo. Ahora, la Biblia dice que si en esa vida, da el ejemplo en Mateo, que si ese cristiano que aceptó a Jesús no se preocupa por mejorar su relación con Dios, dice que el demonio vuelve a ver la posición como estaba. Y dice que la encuentra arregladita, bien decoradita, pero dice vacía. ¿Vacía por qué? Porque ese cristiano no se ha llenado de la armadura de Dios. Ese cristiano no ha tomado conciencia de la necesidad de alimentar su fe, su relación con Dios. Y dice que cuando la encuentra así todo descuidadita, dice que va consigo y él va a buscar ayuda. Va a buscar ayuda para poder entrar a la vida nuevamente de esa persona. ¿Por qué? Porque él ha sido destinado a una persona que le dijo sí a Jesús. Entonces, dice la Biblia que cuando el demonio va y busca ayuda, el postrer estado viene a ser peor que el primero, porque van 7 espíritus más, toman control y el postrer estado se hace difícil. Por eso, cuando una persona acepta a Jesús y vuelve atrás,
no mantuvo una buena relación, no se alimentó de la palabra, no se sujetó a lo que es la necesidad de leer la Biblia, la necesidad de orar, la necesidad de hacer ayuno, la necesidad de memorizar. Esas son las armas que el cristiano debe tomar para poder, como dice, combatir y poder resistir cuando Satanás se levante con su ejército contra nosotros los cristianos. Pero si el cristiano no lo hace, es bien fácil de volver atrás. Y a veces la persona vuelve atrás cuando tú le hablas de Jesús. Ya no quiere regresar. Él dice más adelante, mañana. ¿Pero por qué? Él sabe que está caminando mal. Él sabe que si se muere se va al infierno. Pero él no puede, porque hay demonios que han empezado nuevamente a operar en él, que toman el control de su estado mental. Satanás siempre ataca a la cabeza, acá. Porque cuando alguien te dice, regresa a Cristo, reconcíliate o acepta a Jesús como por primera vez como tu Señor, lo primerito que Satanás te trae pensamientos y te dice, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi amiga? ¿Qué va a decir mi papá? ¿O qué va a decir mi abuelo? ¿Qué van a decir mis familiares? Satanás te trae varias interrogancias que esos te hacen que tú no puedas tomar una decisión para decirle sí a Jesús, porque los demonios operan en la vida del hombre también. Necesitamos entender que cuando uno le dice así a Jesús, es bueno aplicar la armadura de Dios. Tiene que el cristiano alimentarse, como dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En dónde debe estar nuestra fuente de alimentación? ¿De dónde debe venir? De Jesús. Porque Él fue el que dio ejemplo de victoria sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda hueste de maldad y sobre todo sobre el mismo principal de los ejércitos del diablo, Satanás. Él lo venció en la cruz del Calvario. Entonces nosotros debemos tener como nuestro mayor ejemplo de aprender de Él, es de Jesús. Ahora, yo te hago recordar, en Mateo 4 está la tentación de Jesús. A su ministerio, Él sabía que nada le iba a ir fácil. Entonces, Él vio la necesidad de entrar al ayuno. El Espíritu Santo estaba ahí para apoyarlo. Y la Biblia habla de su primer encuentro en un nivel muy grande. Entonces, una de las armas que Jesús nos dejó como ejemplo para fortalecernos y aprender que esta carne muera es el ayuno. Y la Biblia dice que hay géneros malos que salen con ayuno y hay vidas que están oprimidas por el diablo, donde el cristiano tiene que orar, tiene que ayunar para poder destruir esas cadenas que el diablo tiene sobre la vida de aquella persona. Entonces el mayor ejemplo de armadura de quien debemos aprender es de Cristo. Jesucristo es la mayor expresión donde uno debe acudir a Él, a ver cómo Él se condujo en su peregrinaje en la tierra. Cristo es la esperanza para el hombre, para la iglesia de Jesucristo. Cristo debe ser el ejemplo número uno. Hay grandes hombres de Dios que ellos también nos dicen, por ejemplo el apóstol Pablo se toma un gran atributo y él sabe por qué lo dice. Sed pues imitadores de mí, dice, como yo de Cristo. Pablo, un hombre que había llegado a conocer el campo espiritual a un nivel muy grande, donde él le habla a los efesios cómo el cristiano debe entender que no camina por caminar en esta carrera. Van a haber jerarquías de demonios que te van a tratar de desestabilizar tu fe, tu relación con Dios, tu relación con tus hermanos, con tu relación en el trabajo, con la relación en tu salud, y Satanás, la Biblia dice, anda como un león buscando. O sea, Satanás tampoco, el líder de ellos no camina, no está esperando ahí que le traigan un resultado de una misión. Él también trabaja.
Satanás anda dice el libro de Job, que anda caminando alrededor, mirando, caminando y va por ahí dando vuelta por la tierra. Ellos trabajan en equipo. ¿Y por qué trabajan en equipo? ¿Cuál es la mentalidad en el ejército de Satanás? ¿Por qué ellos trabajan en equipo? Porque es la única forma de tener éxito y de poder hacerle daño. Satanás también trabaja en equipo, porque ahí está la fuerza. Hay un dicho en la tierra que se dice: el pueblo unido jamás será vencido. Yo creo que Satanás lo ha escuchado muy bien, ese dicho. Entonces, necesitamos entender que el propósito de toda esta lucha es robarte tu salvación, para que cuando tú mueras entretenido en los placeres de esta tierra, te vaya y te arrastre al lugar llamado infierno. El infierno es real. El infierno es real. La boca de Jesús mismo lo dijo. Muchos por ahí dicen no, que es algo literal. No. El infierno es real. Dice la Biblia: donde el gusano no muere, donde la llama nunca se apaga, donde el fuego arderá y consumirá la vida, dice, por los siglos de los siglos. Habla de eternidad. Cuando vemos uno en la historia de cómo Lázaro y el rico estando ahí en el infierno, dice la Biblia que se acordaba de la tierra, que en la tierra tenía hermanos, y entonces quería que por favor vaya Lázaro y hable a sus familias para que no vayan a ese lugar de tormento, porque él dice: porque aquí yo soy fuertemente atormentado. Entonces, ese es el plan de Satanás: robarte tu salvación. Al que no conoce de Cristo, entretenerlo en los placeres de esta tierra. Este bandido es muy sutil y está buscando la mínima oportunidad de tu descuido, de mi descuido en el campo espiritual, para poder acechar tu vida, para poder atraparte y llenarte de demonios, para que tú no puedas establecerte como verdadero soldado de Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia? Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde están las regiones celestes? Estamos hablando del cielo, el espacio sideral. Ahí opera una parte de otro ejército. Y usted dirá: hermano, ¿y qué hacen ahí? En ese nivel yo me quiero concentrar. Porque cuando vemos cómo el hombre de Dios, Daniel, peleó con un principado, el príncipe de Persia, dice: no me dejó. Ese demonio estaba en una ciudad. Era un principado, el príncipe que estaba destinado, estaba luchando contra el hombre de Dios para que él no pueda lograr el objetivo que se le había determinado. Todos los demonios trabajan en equipo. Y los principados, ¿a quiénes atacan? Yo le voy a decir en el amor del Señor, quizás usted nunca ha oído esto. El primer nivel de demonios, que se llaman principados, ellos atacan a los 5 ministerios. Ellos se encargan de destruir los 5 ministerios que tiene Dios para la edificación de la iglesia. Todos los que se llaman pastores, evangelistas, profetas, porque ellos son el eslabón más fuerte en el reino de Cristo para poder mantener a la iglesia en avivamiento. Dios los dota de poder y Satanás se va directamente a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que Dios, por medio de ellos, se canaliza el desarrollo y el buen desempeño del cuerpo de Cristo en la tierra. Y Satanás se enfoca en ellos. Por eso todo aquel que tiene ministerio tiene que reconocer que detrás de él hay un principado que trata de destruirlo. Y esos principados operan en toda la faz de la tierra con el objetivo de traer descrédito en la vida del que ocupa liderazgo. ¿Por qué? Desde el momento que él logra un objetivo, daña a la iglesia. Cuando un pastor cae en algún pecado, llámese que se llame,
la iglesia es esparcida, la iglesia es dividida, la iglesia empieza a tomar diferentes rumbos y es ahí donde Satanás ha logrado. ¿Por qué? Por la persistencia. Entonces, las potestades, les decía, operan contra la vida individual del ser humano que no conoce a Cristo. Ahí opera. Por eso el reino de Dios tiene que ser predicado con poder y autoridad. La herramienta que ocupa un ministerio debe estar afinada en comunión con Dios, en comunión con Cristo, en comunión con el Espíritu Santo y mediante las herramientas del ayuno, la oración, el temor, el amor y la obediencia para poder arrancar a las almas del reino de Satanás. Porque los demonios no quieren dejar aquellas vidas. Y usted dirá, hermano Hildebrando, ¿dónde se encuentra eso? Está en el libro de... Aquí vemos una experiencia de cómo Dios libera a una persona. Jesucristo libera a un ser humano que estaba poseído por demonios. La segunda jerarquía se encarga de meterse, de introducirse en la vida de los seres humanos. Ojo, el primer nivel se encarga de enfocarse en los 5 ministerios. Vemos cómo Daniel, un hombre de Dios, el príncipe de Persia, dice, se opuso para que él no pudiera tener éxito. Pero ¿qué dice la Biblia? Que vino un ángel del Señor para ayudarlo, Gabriel. Entonces, para cada nivel de jerarquía de demonios, hay ángeles en el ejército de Dios que están dispuestos a traer ayuda cuando uno clama, busca. Por eso es necesario conocer el ejército de Dios. Nosotros también el ejército de Dios tenemos no solamente la ayuda de Jesucristo, no solamente la ayuda del Padre, no solamente la ayuda de los ángeles, del Espíritu Santo. Tenemos un ejército de ángeles que están a disposición de la iglesia. Yo sé que tú y yo lo llegamos a entender, la iglesia va a mejorar. La iglesia va a mejorar, pero Satanás es bien malo. Trata de entretenernos en programas, como digo siempre, que no nos dejan desarrollar nuestra mente. A veces diariamente, ahorita por ejemplo, los cristianos, la mayoría en todos los países no trabajan al 100%, dados que unos. Pero el que no trabaja, ¿en qué se entretiene diariamente? Mirando películas, mirando de repente pornografía, de repente mirando por ahí una novela, pero no pasa tiempo en la palabra de Dios. Tanto es así que ni se levanta temprano a orar. Duerme como salserín, de sol a sol. Yo le digo a mi hermano, si queremos entrar a la vida eterna, si tenemos que luchar, tenemos que reconocer a nuestros enemigos. Entonces, el segundo nivel de demonios operan en la vida del ser humano. El tercer nivel, ¿dónde opera? Las huestes de maldad, ¿dónde operan? Mira, las huestes de maldad son ejércitos de demonios que son llevados para entretienen las ciudades. Usted ve que en la ciudad, yo recuerdo cuando tenía más o menos 8, 9, 10 años, encontrar un hotel no era fácil. Para descansar la noche, los hoteles eran bien esquivos. Ahora en cada esquina encuentras tú hoteles. El ejército de Satanás se ha levantado para trabajar en unanimidad y destruir la vida del hombre. Tanto es así que el ser humano se ha vuelto sinvergüenza. No tenemos. ¿Qué hace? De este barrio al otro barrio se va a llevar la amante. Y allá se encama un momento y se limpia la boca, como dice Proverbios, y sale nuevamente cuadra. Y el de la otra cuadra va a la otra cuadra. Satanás opera así, mancillando las buenas relaciones, las buenas costumbres. El ejército de Satanás no opera solo. Necesitamos entender cómo ha traído creatividad, que quizás fue buena, pero Satanás con un mal uso.
Hoy en cada ciudad, en cada localidad encontramos los hoteles. Y dice ahí, ¿no? Con unas X. Más antes yo no sabía. Mira, eso yo lo llegué a conocer aquí en Lima. Yo no sabía qué significan las X. Yo un día pregunté a un determinado hermano. Él se rió de mí. Ya con una más edad, casi con eso más o menos lo llegué a descubrir hace 4 o 5 años. Yo no sabía por qué llevan esas X. Y esa persona me dijo, esas X simbolizan esto, que te da en esa habitación, puedes ver ese tipo de películas así, así. Que él le dijo, sí, eso es una clave. Ah, le dijo, interesante. ¿Y quién le ha dado esa creatividad al hombre? Satanás, para atraer más gente, para inducirlo a que más se encadenen en el pecado. Y la iglesia no es ajeno, tiene que conocer cómo opera Satanás. Ahora, yo quisiera retroceder un poquito porque me encantaría hablar esto. Cuando yo le dije que se introduce según Lucas en la vida de personas, hoy Satanás está tomando fuerza en la vida del ser humano. ¿En qué nivel? En el área de la brujería y de la hechicería. En la área de la cartomancia, la quiromancia, y en la área de la adivinación. Satanás, hay gente que tiene muchos demonios que operan adivinación, provecho de eso. Los demonios te dan algo, pero después tu alma no te dicen a dónde te la van a llevar. Te van a esclavizar en el infierno. Yo en este libro nuevamente lo hago ver. Rebeca Bravo, un libro donde ella dice, ¿no? Cómo los demonios entre ellos compiten. Y Satanás dice no tiene lealtad. Cuando la persona es débil te trata de matar, así sean entre ellos. En la gente que practica la brujería, entre ellos se matan. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto, hermano? Que debemos tomar la armadura de Dios. Tenemos que ser conscientes que debemos tomar toda la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está la fuerza de Dios? ¿Ah? ¿Sabes cuál es la fuerza que Jesús pudo vencer? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Con el Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús de entre la tumba y resucitó. El Espíritu Santo. Por eso la Biblia habla en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Poder es fuerza cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hoy Satanás ha tratado de mancillar en la vida de los hombres de Dios que ya no es tiempo de ayunar. El ayuno es la fuerza que debe tener el cristiano y debe ser bautizado en el Espíritu Santo. Es triste, mi hermano, pero las iglesias modernas se han modernizado ahora. Hablar en lengua es algo obsoleto. Ahora ya lo que quieren es entretenimiento. Satanás aún está tomando control en la vida de la iglesia. ¿Y dónde tocan las cabezas a los pastores? Ya ahora ponen una lucecita. Yo recuerdo cuando era nuevo en la fe, en la región donde yo crecí, en la región Ucayali, las iglesias cristianas, nadie ponía una luz a color ni un fondo, todo normal, se respetaba mucho. Pero cuando ya empezó mi vida a crecer, más o menos tuve 8 o 10 años en la fe, empecé nuevamente, como dice, a caminar. Nosotros oíamos el fondo de poner las luces a colores en las iglesias pentecostales, las iglesias evangélicas, no se oía eso. Ahora casi todas las iglesias, por no decir todas, un 10% quizás, gracias a Dios, no lo está poniendo. Está tratando de mantenerse firme. Yo no le voy a decir en las denominaciones, pero yo tengo esa triste realidad de decirlo. Cuando tú vas a las iglesias ya parece una discoteca. Yo he tenido la mala suerte de poder ser invitado y todas las iglesias no se le ve la carita a los hermanitos. Donde esa luz, esa de en medio da vuelta y vuelta. Hasta borracho he salido. Tenía que agarrarme de algo para no caerme, porque quizás no estaba acostumbrado.
Así está la iglesia ahora de Cristo. Humitos para entretener. Cristo no nos ha llamado a entretenernos. Cristo nos ha llamado a entrenarnos para conocer el reino de Jesucristo y el reino de Satanás. ¿Cómo debemos pelear esta batalla para si queremos entrar a la vida eterna? No es tiempo, hermano. Entretenga a los soldados que le ha encomendado Dios en su ministerio. No estamos para entretener, estamos para prepararnos, para poder pelear contra el diablo. Muchas veces me dijeron, hermano Hildebrando, es que tú estás en la era cavernícola. ¿Qué dice la Biblia? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cualquiera que añadiere a esta palabra o quitare, va a tener problemas graves, que va a ser destituido de la presencia. Nosotros no podemos añadir para traer un podemos poner luces a colores para traer un joven. Satanás está operando ahí en la vida de los líderes, porque el líder ya no quiere orar. Y si ayuna una vez al mes, y eso. Y si ayuna, está pensando más en la comida. Termina el ayuno a las justas, que ya se desmaya en un día. Y va a comer, come por 2, 3 días, así se recupera. ¿Y qué tipo de ayuno? ¿Cuántas horas pasó de rodillas? Ni siquiera 1 hora. Y dice que ayunó. Dime usted, ¿así Dios nos podrá confiar un ministerio? ¿Podremos pelear contra un ejército que camina unido? La Biblia mismo, de la boca de Jesús salió que el reino de Satanás no está dividido. Porque si se divide, dice, su reino no prevalecería. ¿Por qué hoy Satanás está logrando que las iglesias se dividan? A veces porque Dios le dio a alguien un poquito más, como dice, empezó a descubrir el ministerio de Dios en los dones, se empieza a crecer y se hace un pavo real, ¿no? Y a veces predicamos y decimos, yo no soy igual que él, pero a veces operamos de otra forma. A veces no tenemos misericordia cuando el alma es maltratada por el ejército de Satanás y estamos casi iguales. Necesitamos entender, mi hermano, que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y la firmeza habla de una plenitud, de estar bien fundamentado en la roca que es Cristo Jesús. Cristo viene. La iglesia debe mejorar en sus 3 niveles: cuerpo, alma y espíritu. No, dice mi hermano Hildebrando, el Señor solamente mira el corazón. Mentira, mi hermano, mentira. Satanás trata de distraerte. Y cuando vemos en el mensaje a las 7 iglesias, es triste decirlo, pero dice en una de las iglesias, si no me equivoco, que es a Esmirna o a Sardis, dice que ahí tienes a esa que toleras, a esa Jezabel. Hay Jezabeles dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los ministerios. Hay otros que ya Satanás ha hecho su trono dentro de la iglesia. Eso no le habla al mundo. ¿Y qué es eso? La Jezabel representa mucho, la Jezabel, lo que es el libertinaje. A mí me da mucha pena, ¿verdad? Sale a la moda pintarse el cabello. Todo el mundo se pinta el cabello como loquito. Ha salido una moda de arreglarse los dientes ya de viejos, a jalársela. Todo el mundo. Pero no cumple con el diezmo, no cumple con la ofrenda, no cumple con los principios que son para que Dios nos bendiga. Aunque mucha gente dice que no es bueno eso, yo lo enseño y lo viviré enseñando. Porque gracias a eso la misericordia de Dios hasta el día de hoy me sostiene. Yo no gano un mundo de plata, pero Dios, por la obediencia en lo poquito, dice la Biblia, el que en lo poco es fiel, en lo mucho Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar. Pero cuando está la gente a la moda, corre, hasta se presta, se endeuda para caminar a la moda. Pero en lo espiritual no quieres invertir ni un día de ayuno. Por eso Satanás te tiene como zapatito, ahí te patea como calzoncillo de trabajo. Porque la iglesia no ha entendido. Este nivel de pandemia que hoy estamos pasando es para que despierte tu estado espiritual. No es para que tú estés renegando.
ni una hora. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando ya iba a ser crucificado? ¿No habéis podido velar siquiera conmigo una hora? Recuerdo que una mujer de Dios nos enseñó ese tema y dijo así: el nivel mínimo de oración de un cristiano que quiere entrar a la vida siquiera debe ser una hora, porque Jesús le dijo a sus apóstoles: ¿no habéis podido velar conmigo siquiera una hora? ¿Y cuántas horas paras mirando tu novela? ¿Cuántas horas paras tus oídos, tus emociones en cosas que no construyen tu relación con Dios? Ay, hermano Hildebrand, es que tú ya estás viejo. Eso me lo decían cuando me convertí a Cristo, a la edad de 23 años. Dios en su misericordia me recuerda en las iglesias donde Dios me permitió apoyar. Tenía un ejército de abuelitas. Recuerdo que mi primera experiencia se dio en la selva, en Ucayali, Pucallpa. En una de las iglesias teníamos el grupo de oración de puras abuelitas. Yo de 23 años metido en medio de las abuelitas. Decían los hermanos, es que las abuelitas tienen tiempo para orar. Ellas ya no trabajan. ¡Mentira! Es que cuando uno ama a Dios, con dolor de huesitos o sin dolor, está ahí para pelear a favor de la obra. Ay, no, hermano Hildebrand, tú eres anticuado. Eso me lo han dicho un montón de veces, que he viajado a Arequipa, he viajado a la selva, he viajado por diferentes lugares. Hermano Hildebrand es anticuado. Yo le digo a mi hermano, usted tiene que apegarse al pie de la letra, lo que dice la Biblia. ¿Qué le dice Pablo al joven Timoteo? ¡Ajá! Timoteo era un joven que empezó a ocupar ministerio pastoral a temprana edad. ¿Y qué le dice? Procura tú presentarte como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora dice, no, para ser pastor hay que ser viejo. No. Viejo, que tú crees que te va a llevar al infierno, Satanás, y nunca vas a despertar, porque de viejo ya ni podemos leer bien la Biblia. Lo que Dios quiere es una entrega desde donde tú, si quieres ocupar ministerio, tienes que entregarte cuerpo, alma y espíritu, como dice Gálatas, y crucificarse ahí en la cruz de Cristo y decirle: Señor, ese yo que ya no vive en mí, ese yo debe parar. Debes vivir tú en mí para poder vencer al ejército del enemigo de Satanás, para poder luchar y pelear con éxito. Ahora, ¿qué dice más abajito? La última. Contra huestes espirituales. Sí, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese nivel está arriba. Mira, Satanás se la sabe todita, mi hermano. Recuerdo en esa experiencia que le decían antes, cuando Dios me habló de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, yo pude ver ese nivel. Dios me enseñó ese nivel, por eso yo lo hablo con certeza. Me dijo el Señor en aquella oportunidad. Encuentro, yo tenía más o menos 8 meses de cristiano. Me dijo el Señor, ¿por qué llegué a conocer ese nivel? Porque encontré el libro de Jeremías 33:3, donde me dice Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. El mundo de Satanás, el reino es oculto al ojo humano. Pero ¿cómo lo podemos desenmascarar? Aceptando a Cristo, inyectando esas herramientas en nuestra vida que Dios, y ahí podemos conocer. Y Dios me enseñó esas huestes en las regiones celestes. Y tuve ese privilegio que quizás poco lo hemos tenido en la tierra. Y eso no quiere decir que yo sea mejor que otro. No, mi hermano. Porque el Señor me dijo en esa experiencia: ten cuidado de ti mismo, no sea que tú también puedas perder tu salvación. Dios no se casa con nadie. El hecho de que te ha mostrado algo, eso no significa que a ti, a Satanás, no te va a atacar. Muchos en la tierra hablan de sus experiencias, de conocer, como dice como el apóstol Juan, donde vamos a ir a vivir, de conocer el infierno. La gloria sea para Dios. Dios también me permitió conocer esos lugares. Por eso, hermano, yo hablo con convicción. Y Dios me dijo así: hay un equipo de jerarquía en las regiones celestes, que es el espacio sideral, como ustedes lo llaman, o hasta donde tus ojos ven, el primer cielo. Ahí opera ese ejército de Satanás. ¿Para qué, me dice, está ahí?
cuando tú clamas, elevando una oración hacia mi presencia, ¿hacia dónde tú lo apuntas? ¿A la derecha, a la izquierda, al frente, atrás o hacia abajo? Tu oración, Señor, yo la elevo hacia arriba. Y el Señor me dijo, ese demonio, ese cuarto nivel opera arriba en las regiones celestes para impedir la oración de los cristianos. Ellos están ahí, millones de demonios, para operar, para que tu oración, tu clamor no pueda traspasar ese nivel de esa hueste de maldad. Pero el Señor me enseñó un secreto que está en la Biblia. Dice la Biblia, esa cita bíblica me la recetó el Señor Jesús. Yo he tenido esa experiencia de conocerlo al Señor Jesús. Quizás muchos dirán, no, hermano Hildebrando está hablando sandeces. Si usted ve en la revelación de Juan, Juan pudo ver el rostro, pudo ver la gloria de Dios. Pero yo tuve ese privilegio. La Biblia dice que ningún hombre es a Dios, pero a Jesús es otro. Son tres en uno, pero así se manifiesta la gracia de Dios. Voy a decir que esto es verdad lo que yo digo. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó al tercer día, ¿cuántos días estuvo en la tierra reafirmando la fe de los apóstoles? 40 días. Ahí la gente lo vio. ¿Quiénes? Aquellos que caminaban de la mano con él. Lo vieron, reconocieron a la mujer con un cuerpo glorificado. Ahí lo vieron con sus ojos normales. Y la Biblia dice que comió, pidió alimento. Y que usted de repente dice, hermano Hildebrando, usted se está poniendo al nivel de los apóstoles. No. La Biblia habla, Jeremías 33:3, cabezón, donde Él te ofrece que tú le clames, que tú le busques. Y Él te va a hacer conocer cosas secretas que tú y yo no conocemos. Por eso yo llegué a descubrir ese misterio. Me dijo el Señor, cuando un cristiano descuida su comunión con Dios y empieza a bajar su relación con Dios, sus oraciones a veces no llegan hasta arriba, porque hay demonios que interfieren en la oración. ¿Y qué hay que hacer cuando un cristiano se siente que Satanás le ataca la mente y empieza a debilitar su fe y empieza a querer retroceder? Tiene que ir a la casa de Dios, como dice Hebreos, me dijo el Señor, a congregar. Y ahí sale un secreto, Hildebrando me dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar el pueblo de Dios juntos en armonía. Me dijo el Señor, cuando la oración se unifica en el pueblo de Dios mediante un clamor continuo y genuino, hasta la oración del débil pasa a las regiones celestes, me dijo. Me dijo, tú tienes que enseñar esto para que cuando Satanás esté atacando la vida del débil, llévalo a la casa de Dios, anímalo. Y cuando ore la iglesia, ahí levante la oración, porque hay un equipo de iglesia y a veces todos no estamos en el mismo nivel espiritual. Yo le digo en el amor del Señor, todos tenemos a Jesús, sí, pero todos no tenemos el mismo conocimiento espiritual. De acuerdo a tu búsqueda, de acuerdo a tu humildad, a tu relación con Dios, Dios te va a preparar, te va a ejercitar, te va a ayudar a conocer el misterio espiritual. Entonces Dios me dijo ahí, pero si tú caminas con integridad, si tú caminas en oración, en ayuno, como mi palabra lo dice, así estés solo, me dijo, donde estés, Satanás no podrá tocarte, me dijo. Yo le digo, ¿cómo así? Me dijo, cuando tú caminas lleno de mi presencia, lleno de mi unción, caminas en santidad, Satanás te mirará a una cuadra y huirá. Mi presencia te verá a mí, por eso huirá. ¿Y qué dice Éxodo 14:14? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué dice Isaías? Yo iré delante de ti. Isaías 45, yo iré delante de ti, dice el Señor, y enderezaré los lugares torcidos. Será Dios. Satanás va a ver a Dios, ya no te va a ver a ti. Hombres de Dios como Gigi Ávila dicen, ¿no?, que en más de una oportunidad lo quisieron matar. Le dispararon, pero la bala no le llegó. ¿Por qué? Porque ese hombre caminó en integridad y Dios no permitió que lo tocaría aquella bala. Y las balas, él dice que en más de una oportunidad lo quisieron matar y las balas ahí estaban que regaban delante de él.
camina bajo la protección de Dios. Pero ¿por qué muchas veces Satanás logra su objetivo? Cuando a veces nosotros nos desconectamos de los principios de la palabra de Dios. Quizás, hermano, amigo, tú estás de repente encadenado en la hechicería, en la brujería. El reino de Satanás, a la larga y a la corta, te la va a cobrar. Va a cobrar de todo lo que te ha dado. Pero la Biblia dice que mientras haya vida, según el libro de Isaías 26:3, que mientras haya aliento de vida en el cuerpo, hay opción de buscar a Dios, hay opción de caminar y de volverse a Dios. Yo no sé cuál es tu lucha. No ha llegado a entender cómo debe poner toda la armadura. No es la mitad. Tiene que ser todo. Tiene que operar toda la armadura. Y Efesios 6:10 dice, el 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura, podéis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad pues firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En otras palabras, tienes que ser transparente, honesto. Y es ahí donde Dios nos va a alimentar. ¿Y cómo podemos equiparnos? Primeramente, la Biblia dice, mire el ejemplo que hace Dios, que el vino nuevo se derrama en odres nuevos y el vino viejo en odres viejos. Porque si el vino nuevo se echa en un odre viejo, dice la Biblia que se pierde el vino nuevo y se pierde el odre. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte ahí? Si nosotros queremos trabajar para el reino de Dios y como cristianos queremos equiparnos, primeramente debemos sacar lo viejo. La primera preocupación del cristiano debe preocuparse por sacar de nuestro corazón la ira, la soberbia, el orgullo, la vanagloria que aquí está encerrada en el corazón. Ese se llama el odre viejo, esa mala actitud que tú y yo poseíamos antes de conocer a Cristo. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te dice, preocúpate en cada día humillarte delante de mí, sincerarte conmigo. Una vez que tú eres sincero, ¿y cómo vas a sacar eso? Yo le digo a mi hermano, muchas experiencias yo he tenido para poder vencer a veces los pensamientos malos que a veces me atacaban a la mente para querer ir a pecar. Antes de que hacía Satanás, me ponía ideas malas. Y yo iba a mi habitación y le decía al Señor, me pasa esto. Por la gracia de Dios, he tenido esas experiencias donde una voz audible me hablaba y me decía, tú has enseñado que los géneros males salen con ayuno y oración, aplica eso. A veces me tocaba ayunar sin que lo sepa mi pastor, porque es una necesidad personal. Quizás a veces el pastor está concentrado en cosas más importantes y a veces ni cuenta se da, porque él no es un superhombre. Él también es un ser humano como tú, como yo, que aprende cada día a depender de Dios. Pero el soldado que empieza a ocupar ministerio debe interesarse en equipar, porque es un líder. Y el líder tiene que saber levantar más líder, y para eso él tiene que ser un ejemplo. Quizás en el peregrinaje todo no ha sido bueno, a veces también me he tropezado, pero no me he quedado ahí. Pero yo aprendí esto, que el ayuno y la oración y la lectura, el dejar de comer un rato para pedirle ayuda a Dios, te ayuda. Y ahí una vez de día me dio ese pasaje bíblico, una voz audible. Me dijo, lee Isaías 26:9. Y en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando el cristiano deja de pensar en las cosas de arriba, de más nos enfocamos en lo terrenal, ahí Satanás se aprovecha para llenarnos todo lo que ofrece esta tierra. Se levantan las pasiones desordenadas porque uno se desconecta con Cristo. Pero la Biblia nos demanda orar sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días debo estar de rodillas las 24 horas del día. No, mi hermano. Tú debes dedicar un tiempo a la oración, sí. Madrugar a buscarlo, sí. Dedicar un tiempo libre, sí, a la oración. Pero tienes que trabajar, sí. Tienes que ir a trabajar. Pero mientras estés en el trabajo, tu relación con Dios no debe desconectarse
Mientras yo dormía, mi espíritu velaba. Quizás tú no lo sabías. Cuando tú caminas en relación con Dios y el enemigo viene a atacarte en tu dormido, el Espíritu de Dios que está dentro, el Espíritu Santo, está en comunión contigo y el enemigo viene y te ataca y tú puedes vencerlo a veces hasta en sueño. Pero hay demonios, hay hermanos que cuando no tenemos una buena relación, hasta en los sueños nos vencen. Yo le digo en el amor del Señor, cuando hablo de estas experiencias, hay muchas que tendría que contarles. Pero en más de una oportunidad, cuando el príncipe de los demonios me atacó, la gracia y la misericordia y el poder de Dios, cuando yo estaba echado en mi cama, durmiendo, el enemigo venía de noche por sueños para querer minar mi corazón. Dios en su misericordia operaba en mí a través del poder de su palabra y del Espíritu Santo. Muchas veces he brincado de mi cama, dormido, he brincado y he caído de rodillas en el piso. Y cuando me despertaba, caía en el piso y despertaba y empezaba a orar en lenguas. Por eso es necesario que el cristiano se llene del poder del Espíritu Santo. Me daba cuenta que estaba de rodillas orando en lengua. Yo digo, Señor, después que me pasaba, ya entraba en sí más. ¿Cómo es esto? Yo estaba en mi cama. Y así, en voz audible. Es que la única forma de poder vencer, yo tenía que levantarte. Ay, hermano Hildebrando, usted está hablando sandeces. ¿Usted se acuerda cuando Felipe y el etíope, Dios le dijo a Felipe a través de su misericordia, usando los ángeles, el Espíritu Santo, ven y predícale a aquel etíope? Él oyó despierto en voz audible. Y la Biblia dice que cuando él le predicó, le presentó a Cristo el nuevo nacimiento y se ganó esa alma para Cristo, dice la Biblia, y el Espíritu Santo arrebató a Felipe y de pronto se encontraba en azote. Esas experiencias muchas veces yo las he vivido. Cuando tú estás echado peleando en el campo espiritual y despiertas y caes de rodillas, de frente hablando en lenguas y peleando contra el reino de Satanás. Y cuando tú te das, porque sabes que no estás solo, porque sabes que las herramientas de Dios son vivas y eficaces. Por eso yo le digo a mi hermano, mucha teoría, mucho título envanece. Dios también me ha permitido hacer cursos, pero a veces hasta, yo digo en mi corazón, hasta vergüenza me da. Porque mejor es presentar a Cristo como nuestro mayor ejemplo de vida. Para terminar, le quiero decir esto. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la vida eterna cosechará para él. Y el que siembra para la corrupción cosechará para la corrupción. Yo te animo con estas palabras. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Si caminas chueco, a la larga y a la corta vas a tener tu pago abajo. Caminas con honestidad, con flaqueza, con debilidad, pero con honestidad te humillas delante de Dios, te va a exaltar. El que se humilla, Dios lo exalta. Así que mis hermanos, espero que esta pequeña reflexión pueda ser de gran ayuda para tu vida. Y permite también decirles que a través de este mensaje usted también pueda difundir a sus amigos. Usted pueda compartir esto a sus amigos. Envíelo donde pueda. Yo sé que Dios va a obrar con su palabra. Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él nos pagará. Dios me lo bendiga ricamente y será hasta la próxima. Amén y amén.